El cuadrante de flujo de dinero según Robert Kiyosaki y cómo esto se relaciona con los bienes raíces. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Espinosa, fundador de la Academia Inmobiliaria, y el día de hoy vamos a hablar sobre el cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki y voy a dar algunos ejemplos de cómo esto se relaciona con el negocio de inversiones en bienes raíces y en líneas generales con el sector inmobiliario. Como podemos ver en el cuadro, existe para este criterio de Robert Kiyosaki una clasificación de los negocios o el tema de conseguir dinero que tienen normalmente las personas, ¿no? Hace un cuadrante separando el tipo de personas y según el tipo de actividades. Es un cuadrante fácil de entender, en realidad en varios de sus textos lo ha puesto, lo ha detallado. Y tenemos cuatro tipos de personas que obtienen ingresos. En el primer lado del cuadrante tenemos al empleado, ¿no? Una persona que trabaja para otros y que en líneas generales presta su conocimiento y además su tiempo para poder realizar una actividad. ¿Bien? En este tipo de cuadrante, en este sector del cuadrante, muchas personas actualmente vienen consiguiendo su fuente de dinero o su fuente de ingresos para poder vivir y darse una vida decente o una buena vida, porque muchas personas son empleados y tienen ingresos muy altos, otras personas tienen ingresos bajos. Va a depender mucho del conocimiento y tiempo que aportes, ¿no? Según cada país puede haber el tema del pago sumamente altos, ¿no? Ingresos per cápita sumamente altos de personas, o pequeños negocios que contratan personal que recién están iniciando. Quizás estas personas se van adaptando al tema del negocio y el emprendimiento y su ingreso es bajo. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con las bienes raíces? Muchos se preguntarán. Pues simple, hay ingenieros, abogados, arquitectos, contadores que trabajan para una empresa de construcción, que trabajan para una empresa inmobiliaria y que prestan su conocimiento en el sector inmobiliario para aportar a la empresa y recibir un ingreso fijo mensual. Es más o menos ese el enfoque que se le puede dar al tema de bienes raíces, ¿no? Ahora bien, en la segunda parte del cuadrante hablamos de las personas que son autoempleadas, ¿no? Y esto es interesante porque en líneas generales este tipo de personas también aportan dinero, reciben dinero a cambio de tiempo, de su tiempo y de sus conocimientos. Ojo, ¿eh? Pero ellos controlan la forma de emplear sus conocimientos y sus tiempos, ¿no? Por ejemplo, un abogado que se dedique netamente al asesoramiento de bienes raíces, prestando un servicio personal, por ejemplo. O un agente inmobiliario que se dedique a tratar de vender inmuebles, tratar de alquilar inmuebles con su propio tiempo, con su propio dinero también, porque invierte pasajes, invierte publicidad, invierte muchas cosas además de su tiempo para poder conseguir un cliente al propietario, al dueño del bien, ¿no? Entonces ahí vamos a enfocarnos en que el autoempleado se asemeja mucho a un empleado, solo que se excluye el poder de dirección de un jefe, ¿no? Él mismo es su propio jefe y toma las decisiones en función a lo que él cree más conveniente. Como les había mencionado, hay muchos personajes que interactúan en el sector inmobiliario en ese tipo de cuadrante, ¿no? El abogado, el contador, el ingeniero, el arquitecto, que prestan sus servicios de forma independiente a un tipo de negocio, ¿no? Un negocio de construcción, a un negocio inmobiliario, etcétera, etcétera. Luego ya vemos en la otra parte del cuadrante, como bien señala Kiyosaki, hay temas interesantes como el dueño de negocio. ¿Y qué diferencia el dueño de negocio del autoempleado? Que básicamente el dueño de negocio ha podido con el tiempo tener un conocimiento importante para poder tener un sistema. Este sistema le permite no estar necesariamente dentro de la estructura de la empresa, la estructura de negocio, y lo controla. Pero siempre tiene un rol de fiscalizador en líneas generales, ¿no? Tiene que
estar atento, por más bueno el sistema que sea, siempre tiene que estar atento a que cómo va creciendo su negocio, ¿no? Porque este negocio se prolonga en el tiempo. No es algo que lo constituye un día y el día siguiente termina. Eso estamos hablando de otro tipo de actividades que vamos a ver a continuación. En cambio, el dueño de negocio lo que hace es crear el sistema, permite generar trabajo, permite tener contacto con empleados y autoempleados, ¿no? Por ejemplo, permite tener una nómina, una planilla, permite tener personas que también contrata por locación de servicios, que son los autoempleados, y permite tener un ingreso fijo mensual, semestral, y es un ingreso importante para poder generar el crecimiento del negocio, ¿no? El dueño de negocio no necesariamente tiene que participar como empleado, porque ahí justamente quería explicarles que hay personas que son dueños de negocios, pero también participan dentro del negocio como autoempleados o como empleados. Por ejemplo, se dan en la categoría de gerentes de marketing, gerentes de finanzas, gerentes generales. Y eso es su puesto. Siguen siendo un dueño de negocio, pero que dentro de la estructura del mismo también se le puede categorizar como empleado. Y finalmente tenemos la categoría de inversionistas. Los inversionistas son las personas que hacen un aporte de capital y no participan del control de la empresa, sino se les regresa la inversión con pérdidas o ganancias. Tanto en este cuadrante, dueño de negocio como inversionistas, en el sector inmobiliario podemos encontrar, por ejemplo, el dueño de una constructora, el dueño de una inmobiliaria, que se dedica al ámbito de los bienes raíces. Y para los inversionistas, por ejemplo, es importante tener en cuenta que también pueden participar, por ejemplo, en un emprendimiento que les permita a ellos generar una ganancia. Vamos a separar este tema. Es sumamente importante que lo entiendan porque nos permite determinar en qué tipo de persona soy según el cuadrante. Si yo he invertido mi dinero en tiempo para montar, por ejemplo, una agencia que se dedica a vender y alquilar inmuebles, yo soy el dueño del negocio. Entonces yo tengo que asumir los riesgos del crecimiento o de las pérdidas de todo este negocio mes por mes, semestre por semestre, ¿no? Pero tengo el control, tengo la fiscalización de la misma. Contrato personas, contrato servicios, compro bienes, fiscalizo ello o contrato personas para que lo hagan. Eso en líneas generales es un dueño de negocio. ¿Tiene una inversión de tiempo? Obviamente que sí. En cambio, un inversionista, por ejemplo, que hace una inversión para comprar terrenos y luego los vendemos después de un año, veo mi rentabilidad, cuánto invertí, cuánto fue la ganancia. Hubo una ganancia, excelente. Bien, hubo una pérdida, bueno, por lo menos no perdí tanto. Yo soy un inversionista. La diferencia entre uno y otro es la posibilidad del riesgo. Aquí hay más riesgo. Ya en esta parte del cuadrante, en dueños de negocios e inversionistas, hay un mayor riesgo de perder dinero. Entenderíamos que el inversionista pierde dinero en una determinada actividad económica, pero se dedica a hacer varias inversiones. De las 10 que puede realizar, por ejemplo, si es un inversionista medio o ya avanzado, podría tener 3 pérdidas y 7 ganancias, con lo cual podría hacer una perfecta rentabilidad entre todas sus inversiones. El dueño de negocio, en cambio, generalmente tiene que aplicar sus conocimientos cuando hace crecer el sistema y tiene que entender que la fiscalización es importante. Muchos tienen varios emprendimientos, ¿no? Soy dueño de un estudio de abogados, soy dueño me he aliado con un ingeniero y hemos puesto una firma, he contratado un personal, contadores, ingenieros, arquitectos y he puesto una inmobiliaria, he hecho una constructora, he puesto una agencia de marketing, somos un montón de agentes inmobiliarios y hemos puesto una empresa, entre otros. También hay un tema de inversión del tiempo, solo que este se prolonga a diferencia de una inversión. Entonces hay que determinar en qué cuadrante queremos estar. De hecho, no es obligatorio que estar en una sola parte del eje del cuadrante. Muchas personas inclusive pueden estar en los 4. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa, soy abogado,
no estudio en una firma legal o trabajo para el Estado. También soy autoempleado. Imaginemos, trabajo para una empresa grande, prestando mis servicios de consultoría legal, pero también soy autoempleado porque tengo o presto mis servicios legales fuera de mi trabajo, ¿no? Me dedico a asesoramiento, me dedico a realizar consultas legales, ¿no? Con mi propio nombre. También soy dueño de negocio porque de repente tengo una agencia de marketing que se dedica a publicitar mis capacitaciones. Y finalmente también hago inversiones inmobiliarias, ¿no? Con el conocimiento que yo he adquirido, compro inmuebles, compro aires, me formo alianzas con dueños de negocios para mejorar el espacio donde se vive y luego venderlo. Puedo estar en los 4 cuadrantes. Lo importante es saber y definir qué tanto tiempo estamos dedicando cada uno de ellos y qué tanta rentabilidad nos está dando. O sea, la rentabilidad no solo hay que medirlo desde el punto de vista del ingreso, sino también desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de una visión a futuro. Esas son las recomendaciones y más que todo que yo te hago si que quieres determinar en qué cuadrantes, en qué parte del cuadrante estás, para que hagas una autoevaluación y entiendas que el tema del flujo del dinero es importante si sobre todo quieres introducir este tipo de cuadrante al negocio de los bienes raíces. ¿De acuerdo? Espero haberte ayudado o aclarar un poco más con el cuadrante del flujo de dinero según Robert Kiyosaki. En líneas generales es un cuadrante sencillo de entender, no es algo de otro mundo, simplemente tienes que entender que ser un autoempleado, ser un empleado, ser un dueño de negocio, ser un inversionista, está bien, cualquiera de ellos, solo que tienes que realizar la actividad adecuadamente para no caer en errores y aprender de los fracasos. Si te quieres dedicar a bienes raíces a través de siendo inversionista, hazlo, no hay ningún problema. Si quieres ser autoempleado, si tienes un conocimiento, hazlo. O sea, pero disfruta siempre de lo que haces y asume el riesgo. O sea, sabemos que en el cuadrante hay actividades que tienen más riesgos que otras, pero hay que asumirlas como tal. Bueno, se despide tu amigo Víctor Espinosa de la Academia Inmobiliaria. Nos vemos en próximos videos.